Tardes. ¿Aló? Ahora sí. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de este agitado inicio, felizmente lo vamos a hacer. Quien habla y la saluda es la doctora Silvia Velasco, médico radiólogo del Hospital María Auxiliadora. Hoy día vamos a dar inicio a la unidad del sistema óseo. Bien, en cuanto al sistema óseo, creo que todos convenimos de que el tejido óseo cumple papeles muy importantes en nuestra vida, no solamente por sus funciones biomecánicas y protectoras, sino también metabólicas. Es extraordinariamente dinámico, no es estático, porque desde el mismo nacimiento hasta toda la etapa adulta va sufriendo remodelaciones continuas. E incluso interviene, como ustedes saben, entre los procesos de formación y reabsorción ósea, pudiendo estas también ser desencadenadas por cambios en las fuerzas mecánicas, microtraumas y por respuestas hormonales. Y aún mismo ustedes saben que interviene también en la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y es muy sensible a los cambios de los niveles circulantes de calcio y de fósforo. Es por eso que ante un estado patológico también se van a producir alteraciones en esto. Dentro de las técnicas de imágenes que tenemos para estudiarlo, tenemos a la radiografía simple como base, en verdad, de todo. Es cierto de que las demás técnicas de imágenes, dadas como la tomografía, la resonancia, ecografía, medicina nuclear, el PET, el SPECT y todo lo que hay de densitometría ósea, han un tanto desplazado a la radiografía. Incluso, pero no va a poder ser desplazada la radiografía porque es muy importante en el diagnóstico de la patología ósea. Es en cuando tengamos nosotros algunas dudas o querramos confirmar o descartar los diagnósticos, es que solicitaremos la tomografía computarizada. Bien, la radiología simple, ustedes saben cuántos años tiene ya reformado los rayos X, son más de 200 años ya en que William Röntgen descubrió los rayos X. Y todo ese tiempo, hasta 1970 y tantos, en donde nuestro amigo Hounsfield inventa la tomografía computarizada, dio tiempo a que todos los investigadores científicos investigaran todos los cambios que iban habiendo en los huesos, ¿no?, a partir de la sintomatología clínica. Hoy en día la radiología realmente ha quedado no descartada, porque sabemos que se utiliza radiografía de tórax, que tiene también necesidades, justificaciones para algunos procesos digestivos, pero su principal accionar va a ser en el tejido óseo. Así es. Es por eso que es muy importante, en verdad, que ustedes, y esto se mueve solo, que ustedes en verdad logren, como se dice siempre, tener un conocimiento de lo que es la normalidad, como en la imagen normal. Si ustedes no ven la imagen normal, difícilmente van a poder ustedes detectar la patología. Bien, entonces, con esta unidad, vamos nosotros a aprender, bueno, ya lo saben también ustedes por anatomía, todos los tipos de hueso que hay. Hueso largo, hueso corto, hueso plano, no. Pero no todas las, existen pues incidencias especiales para cada uno de ellos. Básicamente, en una extremidad de hueso largo, siempre solicitaremos de antemano una frontal y una lateral.
Pero lo que vamos a aprender ahora es que existen también otras incidencias que los van a ayudar en los casos en que las estructuras anatómicas no sean bien visualizadas con esto. En cuanto a qué alcances tiene la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, digamos, si ustedes tienen un trauma, una fractura, por ejemplo, el tercio medio de la diáfisis de la tibia, no van a solicitar una tomografía computarizada, ¿no? Entonces tiene indicaciones especiales, basta con una radiología simple en ese caso, pero va a haber, por ejemplo, en los casos sugestivos de fracturas de acetábulo, ya vi, esto es lo que me faltaba, el punterito, y esto se me volvió a ir, a ver un ratito. Bien, cuando en los casos de fracturas de acetábulo, en donde nosotros querramos visualizar o estamos nosotros sospechando que existe una calcificación interarticular, en ese caso solicitaremos una tomografía computarizada. Igual, en fracturas de huesos planos solicitaremos también una tomografía computarizada. Así es. Cuando querramos nosotros evaluar, la tomografía es excelente para la visualización de calcificaciones, como por ejemplo, en esta radiografía del tercio superior de fémur, estamos viendo, creo que sí lo ven, alteraciones de densidad, pero dentro de la más negrita, que la radiolúcida o la osteolítica, se observa perfectamente una calcificación. Esto es un nido con una calcificación interna que corresponde pues a un osteoma osteoide. Para los huesos mandibulares, para la fractura de piso de órbita, se solicitará entonces una tomografía computarizada. Ahora, en el caso de las articulaciones, miren esta radiografía. Acá estamos evaluando la articulación sacroiliaca, pero la verdad que no ven bien cómo está esa articulación sacroiliaca. Se observa como una opacidad, ¿no?, encima de ella. Entonces, en el diagnóstico de sacroileitis, solicitaremos una tomografía computarizada en donde ustedes perfectamente pueden evaluar los bordes articulares y el espacio articular. En el caso también, a nivel de la columna, solicitaremos cuando querramos evaluar los elementos posteriores de las vértebras. En la resonancia magnética tiene un valor muy especial, es la mejor técnica, la estándar, cuando querramos nosotros evaluar la médula ósea. Lo ve perfecto la resonancia magnética. La diferencia la médula normal de la patológica, y también va a valorar la extensión intra y extraósea de un tumor. Por ejemplo, acá estamos viendo la evolución de un osteosarcoma. Miren los cambios que existe a nivel de la médula ósea y la extensión del proceso tumoral hacia las zonas aledañas, tejido blando, paquete báculo nervioso. Así es. Por lo tanto, esta es la modalidad de imagen preferida para la estratificación y la evaluación preoperatoria, y también la podemos utilizar para hacer controles posteriores. Aunque valgan verdades también que esta es una técnica, la verdad, muy cara y que no es tan fácil, ¿no?, de estar al alcance como la tomografía computarizada. En cuanto a la patología articular, es una prueba mucho más sensible, de hecho, que la radiología simple, y va a permitir evidenciar múltiples alteraciones intraarticulares de partes blandas, específicamente lesiones de cartílago articular, el derrame, lesiones ligamentarias, tendones. Ahí va a justificar su indicación. Existe una técnica de imagen
dentro de la resonancia que se llama artroresonancia. Existen dos tipos de artroresonancia, una es la directa y otra es la indirecta. La indirecta sería en donde uno a nivel sistémico inyecte la sustancia de contraste que es el gadolínio, pero la que es mucho mejor cuando inyectamos la sustancia de contraste dentro de la cápsula articular. Como bien decimos, sus indicaciones serían para evaluar los cuerpos libres interarticulares y también para la evaluación de las lesiones osteocondrales. Y esto en realidad es muy importante porque nos va a ayudar a definir el tipo de tratamiento, ya que identifica si el cartílago está indemne o está fisurado. En cuanto a la ecografía articular, un método bastante al alcance de todo el mundo, no utiliza radiación ionizante, no utiliza campo magnético, utiliza ondas ultrasónico. Lo único malo que tiene la ecografía es que es subjetivo y es operador dependiente, y que en verdad el médico que realiza, el médico ecografista, debe estar bastante experimentado. Pero ¿para qué sirve la ecografía articular? Aparte de la valoración de la actividad inflamatoria sinovial, que se complementa con la utilización del ecodoppler, en donde también podemos observar imágenes de conexión a nivel de las partes blandas, nos sirve también para ver y confirmar la presencia de derrames articulares. Y no solamente eso, en el caso de que hubiera que detectar cuerpos extraños, tales como astillas, tales como espinas, tales como vidrio, podríamos utilizar la ecografía para poder identificarlos y después sacarlos. En cuanto a la medicina nuclear, ustedes saben que utiliza radiofármacos. Se ha comprobado en muchas patologías como la artritis piógena, la osteomielitis, da el diagnóstico a las 48 horas, mientras que la radiología lo da en 2 semanas, porque recién en 2 semanas se va a poder observar o en una la reacción perióstica y en la artritis piógena el estrechamiento articular, pero la utilizamos. Otra indicación vendría a ser las fracturas de estrés. Existen 2 técnicas de imágenes que nos pueden ayudar a diagnosticar fracturas de estrés. Uno es la medicina nuclear y la segunda es la resonancia magnética. Por años, ya no creo que lo tomen, pero se escucha, creo que se fue. ¿Aló? Se fue, ¿no? Y la acaban de cambiar. Por ese señor se demoró. ¿Qué hacemos? ¿Pero me escucha? No. Mucho esfuerzo, ya. Entonces voy a estar editando. Ya mucho, ya estamos demorando con esto. Pero de todas maneras habría que llamarlo porque sus pilas son malas, pues, ¿no? Bien, entonces tenemos que la medicina nuclear es utilizada en los casos de diagnóstico de artritis reumatoide también. Y como les decía una vez más, artritis piógena y osteomielitis. A las 48 horas les da a ustedes el diagnóstico, mientras que en la radiología simple se demora. También es utilizado en el estudio de dolor de cadera. También se utiliza sobre todo cuando le han puesto prótesis articular a nivel de la cadera, podemos solicitar entonces la medicina nuclear. Y en las metástasis óseas, pero no en el mieloma múltiple. Acuérdense de eso.
¿no? En el mieloma múltiple se ha visto que da muchos falsos negativos. Y en la metástasis sí da es de excelente sensibilidad y especificidad. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces hay que solicitarlo para el mieloma múltiple. Claro, una cómoda, barata, podría ser un survey óseo, que es un estudio radiológico, ¿no? Pero pueden hacer medicina nuclear, pero siempre quedará, no de que sí o no. Pero acuérdense que en el mieloma múltiple tienen otros datos, pues. También tienen laboratorio, tienen la proteína de Enseñón, si se acuerdan del mieloma múltiple. Han llevado ya el mieloma múltiple. Bueno, ya llevarán, ya se contarán. Sí. Bien, ahora, este de acá, la tomografía con emisión de positron. Bueno, aparte de también detectar metástasis, aparte de también se puede solicitar para ver controles post-tratamiento, ver si hay recidivancia. Se ha visto que otra indicación sería también en el caso de las osteomielitis. Así es. Como les dije, y como hay en toda la vida, para tener éxito, uno debe tener un sistema, un método de estudio y de evaluación. Así como lo tenían para estudiar la radiografía de tórax, igual lo tienen que tener en todos los sistemas. Porque si vamos a las locas, no vamos a olvidar o no vamos a ver lo que tenemos que ver. Habíamos dicho que es importante, aparte de saber objetivar alteraciones en la densidad o que existan líneas de interrupción en la cortical de los huesos, ¿no? Lo primero, antes que nada, verifiquemos el nombre del paciente. A veces hay placas sin nombre del paciente. Verifiquemos la fecha. Verifiquemos si es derecha o si es izquierda. No nos vaya a pasar. Yo no sé si ustedes supieron de un caso muy sonado en la televisión y en los periódicos, en donde tristemente un médico del Sabogal, creo que fue Sabogal, cortó o amputó la pierna de un señor que era sana, y simple y llanamente porque se confía en la enfermera. La enfermera señaló la pierna sana, la puso, y esa la cortó. Y a las finales le había dejado la que estaba necrótica y terrible. Así su justificación de que no debemos nosotros de estar, se tiene que verificar. Hay cosas que la vida no puede delegar. No puede delegar. Ya está bien, en función de la enfermera, pero verifica. E incluso les comento, nosotros nomás que tenemos en nuestro hospital nuestro sistema digital, tenemos, no sé cómo hacen, toman las radiografías, van a una bandeja, una puerta cassette que le llaman flat panel. El asunto que la imagen entra, pero dado vueltas, no sé cómo decirlo. Imagínense que es la placa radiográfica. La tecnóloga le pone derecho, pero a la hora de que yo veo la imagen, lo que ella me está marcando derecho, por decir un pie, lo que dice ella que es un pie derecho es un pie izquierdo. Y entra la discusión. En verdad, yo dije, estoy perdiendo la razón. ¿Sabe por qué? Porque el pie izquierdo es el pie izquierdo, el pie derecho es el pie derecho. Y ella me pone al revés, el derecho y el izquierdo. ¿Y qué el izquierdo y el derecho? Y yo le decía, hija, ese es el izquierdo, no doctora, es el derecho. Es el izquierdo, no doctora, es el derecho. Estuvimos como 5 minutos, es izquierdo, es derecho, es izquierdo, es derecho. Y yo de verdad que dije, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento me dio un infarto cerebral? Para que yo piense eso. A la
para finales era eso, estaban trabajando mal. Lógico, imagínate que eso sea legal. La gran mayoría de placas radiográficas son médicos legales, y ha pasado, que te está poniendo, el médico que lo atendió, te pone pierna derecha y te está poniendo pierna izquierda. Ya, yo puedo saberlo, y quien lo recibe, ¿en qué problema nos metemos? Entonces no podemos delegar así tan fácilmente. Las cosas las tenemos que hacer nosotros. Y si yo hablo demasiado, chicos, pero espero que hay veces uno aprende por las experiencias ajenas más que por las suyas propias, ¿no? No esperemos, ¿no?, que las cosas malas le pase a uno. Aprendan siempre a escuchar las experiencias de los mayores. Es así como evitamos las cosas, ¿no? Bien, bueno, una vez que hemos nosotros realmente ya sopesado que la cosa está bien, que las exposiciones, miren qué excelente técnicas que han utilizado, que ustedes diferencian bien lo que es el hueso de las partes blandas. Esa es otra falla técnica que puede haber, ¿no? Que te tomen una placa demasiado blanca. Y al ser blanca, le disminuye resolución al hueso. O si es muy penetrada, o sea, negra, qué lindo se ve el hueso, pero no ves nada de las partes blandas. Y la evaluación de las partes blandas es muy importante, porque su presencia, su forma, si existe alguna alteración de la densidad de las partes blandas, ya te está guiando a un diagnóstico. Bien, acá están viendo ustedes las incidencias. Le dije yo en antes, lógico, una radiografía de húmero, de tomas o de antebrazo, frontal y lateral. Acá están viendo una radiografía de tobillo, en donde no solamente están viendo frontal y lateral, sino le agregamos una incidencia oblicua. Esta incidencia oblicua es llamada también mortaja, la incidencia de la mortaja. No sé por qué tiene que ver la mortaja, o no sé qué estaría pensando, ¿no?, con la mortaja, pero alguna idea tenemos. Si ustedes se dan cuenta, acá esta incidencia en oblicua le da una mayor claridad. Hoy día no hablo después de esta, ¿no?, porque de verdad que me estoy esforzando bastante. Sí. Bien. Hoy día mañana es mi cumpleaños, así que mañana no sé cómo pasaré mi día. El asunto, chicos, es que acá ustedes pueden observar la parte medial, la superficie medial, tanto de la tibia como del peroné. Y ustedes saben que esta es una articulación entre la tibia y el peroné. Hay una articulación, es una articulación, ¿cómo le llaman? Tibiofibular, algo así por el estilo, sí, que casi no se mueve. Y la tercera causa es que también podemos, ante un traumatismo o algo, estar seguros de la relación que hay, por ejemplo, entre la tibia y el astrálago, o entre el astrálago y el peroné, porque muchas veces con estos traumas a nivel del tobillo existe un desplazamiento, y este desplazamiento no lo van a poder evaluar bien en la frontal y en la lateral. Por eso es que los traumatólogos solicitan frontal, lateral y oblicua de tobillo. Así es. Ahora, no solamente existen estas incidencias. Por ejemplo, en esta de acá, están viendo, esta es una, ustedes dirán que es un tórax y que es un oblicua. Bueno, esta se llama radiografía de parrilla costal. Si ustedes se dan cuenta,
Acá veo qué lindo que veo mi columna dorsal, veo muy bien mi clavícula, bueno, veo un cachito de los omóplatos, pero puedo ver perfectamente cada arco costal. Y lo que no veo es la trama vascular, porque en esta radiografía no interesa la trama vascular. No es que no interese, pero quiero ver más si existe fractura o no de costilla. Entonces, si el golpe fue en el lado derecho, pediré entonces una radiografía frontal y una oblicua, ya sea derecha, y en este caso era izquierda. ¿Ok? En esta de aquí estamos viendo, miren, esta es una incidencia de rótula. Esta es una incidencia axial de rótula. Es cuando yo veo, quiero ver mejor la rótula, la veo su alineación, veo los bordes articulares y sobre todo veo la relación de la rótula con los cóndilos femorales. Entonces, cuando yo quiero ver y descartar una condromalacia, entonces solicitaré una incidencia axial de rótula. O también, y ampliando también el estudio, una incidencia lateral, miren, de rótula. Si ven en la parte de abajo, observarán que está bien estrechado, ¿no? Este espacio articular. ¿Lo notan? Ya está, hasta está desalineado. Ha perdido alineación, estará sucursado y está viéndose un estrechamiento del espacio articular de la zona media. Y aparte de eso, miren los osteofitos. ¿Ven ustedes esos cachitos? Esos son los osteofitos. Entonces ustedes ahí están viendo una artrosis. No una artrosis de grado 1 ni de grado 2, pero realmente bastante avanzada. Entonces, incluso cuando evaluamos la rodilla, se pide rodilla comparativa. Está bien, al señor le duele la rodilla derecha, pero tenemos que comparar cómo anda la rodilla izquierda. Si son niños, también se le tomará, no en el caso de huesos largos, ¿no? Siempre hacer un estudio comparativo con la otra extremidad. No se olviden de eso. Si te duele la columna, lo mejor que se lo haga en posición de pie. Le llaman de carga o de estrés. ¿Qué es lo que queremos evaluar? El espacio articular. Muy bien. Ahora, les había mencionado antes, de repente aparece más atrás, la serie metastásica o de survey óseo. Es utilizado, antes se usaba, y se puede seguir usando, para el diagnóstico también de metástasis o de mieloma múltiple. En estas incidencias, lo que estamos viendo son radiografías de columna lumbosacra. Tanto en la radiografía de columna cervical y en la de columna lumbosacra siempre acostumbramos solicitar radiografía frontal y lateral. Pero el estudio completo de, por ejemplo, de la columna cervical, tendrían ustedes que añadir incidencias oblicuas e incidencias funcionales que son de hiperextensión y de hiperflexión. Le voy a decir para qué. Cuando el paciente tiene adormecimiento de miembros superiores, siente hormigueo o siente como una electricidad que le pasa a los dedos, tenemos que pedir la incidencia en oblicua por la sencilla razón de que tengo que evaluar los agujeros de conjunción. Por cada agujero de conjunción pasa un nervio, no pasa un nervio. Entonces pido, y en la lateral no van a ver los agujeros de conjunción, pido oblicua derecha,
pido oblicuo izquierda y mido los diámetros de los agujeros de conjunción. Por eso es que voy a solicitar las oblicuas en columna cervical. En la columna lumbosacra no voy a solicitar oblicuas para ver agujero de conjunción. ¿Por qué? Porque lo veo perfectamente en una incidencia lateral. Pero si el paciente, ¿para qué solicitaría un oblicuo entonces? En los casos que quiero ver el arco posterior, cuando sospecho una fractura, sobre todo fractura inestable, ¿no? Y porque pido las incidencias funcionales. También basándome en una fractura, yo quiero ver si hay desplazamiento de una vértebra sobre otra. Porque si hay un desplazamiento, por ejemplo, en una fractura, yo ya puedo decir, según las columnas que comprometen, que no es parte de la cosa es mucho más amplia, ¿no? No es parte de no quiero confundirlo, con las columnas de la columna, porque sí hay columnas de la columna. Lo pone en una fractura inestable, que significa que puede desplazarse más y seccionar la médula. Lógicamente, yo veo esto, parto de esto, entonces voy a solicitar otro examen, que es una resonancia magnética. Pero mucho también, en verdad, les comento, se le da, ya les dije, resonancia magnética muy cara, de repente no está en mi medio, no está a mi alcance. En ese caso, usemos la tomografía computarizada. Con la tomografía computarizada, voy a parecer hincha de la tomografía computarizada. Realmente la resonancia magnética es superior a la tomografía, pero eso no quiere decir que la tomografía, ayudado por la clínica, no, y algunos otros ciclos que están ustedes viendo, no van a dar con el diagnóstico. Así es. Lo que sí, la gana por completo la resonancia a la tomografía es en el estudio de los tumores cerebrales. Bien, ahora, existen otras técnicas de imagen. Por ejemplo, esta de acá, donde ustedes están viendo como una erosión. Ven ustedes una erosión de la base de esta falange distal. Yo quiero verla mejor si la veo en mi radiografía de mano, pero puedo solicitar una magnificación de esta mano, una magnificación, o incluso, bueno, en el caso que se usaban las placas, ¿no? Pero antes se usaban placas de grano fino, las que se usan en MAPO, también para el estudio de el estudio de enfermedades reumatológicas, ¿no? Bueno, ahora son digitales. Y esta de acá, están viendo, esto es una radiografía de partes blandas. Miren, en donde están observando ustedes cuerpos extraños de densidad metálica. Recuerdo que en mi hospital llegaba mucho de cuerpos extraños, porque por ahí había una fábrica, creo que de hilo, ¿no? En donde las agujas se rompían dentro de los dedos, de las manos, se encontraban. A uno mismo le puede pasar, ¿no? Entonces, obvio, había que hacer la radiografía para ubicarla y también para poder sacarla, de hecho que sí. Aquí viendo pues una clasificación que ya solamente para un recordario, huesos largos, huesos cortos, huesos planos y los famosos huesos sesamoideo. Es muy importante que ustedes sepan que van a encontrar en diferentes partes, en la mano, en el pie, hasta en la rodilla, presencia de los famosos huesos sesamoideos. No son patológicos. Por eso es que se dice, este es un tejido óseo que se va a formar en el espesor de ciertos tendones o de la cápsula fibrosa que envuelve las articulaciones. Muy importante, una vez más, que ustedes sepan la anatomía radiológica,
porque cuando ustedes describan una lesión, no van a decir, bueno, ¿y dónde está la lesión? Ahí, señalándola con el dedo. No. Ustedes tienen que señalar dónde está, en la epífisis proximal, está en la metáfisis proximal, en qué parte de la diáfisis está, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior, para de nuevo volver a la metáfisis y la epífisis. La fisis es el cartílago de crecimiento, ¿no? La fisis es el cartílago de crecimiento. Acá mostrando, miren, una anatomía tomográfica de la cara, perfecta para estudiar huesos de la cara, no solamente del techo, acá tienen el piso, ¿no? Y tienen acá el hueso malar, ¿sí? Existen variantes anatómicas que ustedes, ¿por qué te me vas? Existen variantes anatómicas que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque también corren el peligro de estar ustedes diagnosticando patologías donde no la hay. Tenemos la configuración puntiforme superior de la apófisis odontoides. Y esto es importante para no confundirlo con una alteración erosiva. Voy a mencionarles solo las más frecuentes, la rótula bipartita. Y ahorita mejor la vemos, ¿qué le parece? Imagínense, ay, perdón. Miren aquí, acá están viendo una radiografía de rótula y ven ustedes un fragmento óseo, lo ven acá, desprendido del otro, ¿no? Se supone que esto es rótula, ¿no es cierto? Y lo ven, el paciente no describe antecedente de golpe, de traumatismo a nivel de la rótula. Pero ustedes se van a quedar, pero si yo veo la rótula partida, ¿no? Una de las formas de que ustedes pueden hacer un diagnóstico diferencial es obviamente que con tomografía. Y acá tienen, miren la tomografía, en donde les va a mostrar que hay un borde escleroso entre los dos fragmentos. ¿Qué significa escleroso? Aumentado de densidad. Cuando es una fractura, no hay borde escleroso. Eso también, la verdad, el borde escleroso, también visualizarlo, le va a servir también para que puedan descartar fracturas de cráneo, de diferenciarlos de surcos vasculares, ¿no? Las fracturas son trazos radiolúcidos, cuyos bordes, ¿no? Sus bordes fragmentarios no tienen un borde escleroso, es un proceso agudo, recién acaba de pasar. Mientras que las otras, que pueden ser surcos vasculares, o como en este caso, una rótula, pues que en donde un núcleo que no ha osificado, no ha madurado y se ha quedado así. En antes mencioné algo, esta es la columna cervical, y acá están ustedes viendo a la apófisis odontoide. Y miren esas terminaciones que tiene esa apófisis. Esto podría hacerlos confundir con una artritis erosiva. Acá existen otras variantes anatómicas. En la que vimos unas pseudoerosiones. Hay que caracterizarlas bien porque la artritis reumatoide tiende a dar también erosiones, pero mucho más profundas. Acá son como pequeñas muestras, ¿no? En las falanges proximales. Y acá, tanto los metatarsianos, especialmente el quinto metatarsiano, como la cabeza del húmero, a veces dan radiotransparencias, que hay que saber bien que pueden existir, porque si no puedes estar pensando que estás viendo una imagen osteolítica, ¿no? Bien, ahora otra de las cosas, puede haber una apófisis estiloide supernumeraria. Miren,
Acá está la apófisis estiloides y esta se ve como que existen dos. Así es. Esta de acá es una imagen en resonancia magnética en donde está mostrando a la apófisis odontoide no fusional, que con la flexión puede desplazarse hacia adelante con respecto a C2 que está acá y ahí simular una fractura. La clínica, chicos, la clínica, los antecedentes es muy importante, es la base de todo. Por eso es que esto es ayuda diagnóstica. Cuando nosotros evaluamos un hueso, evaluamos primero la alineación, como por ejemplo la columna debe de ser, ¿no?, una imagen recta, no se va ni para la derecha ni para la izquierda. Los huesos, la forma de los huesos, el número, el tamaño, hay que analizarlos uno por uno. El cartílago, observar los espacios articulares. Acá hay que valorar su amplitud, la congruencia y la densidad. Y no olvidemos el espacio subcondral y los bordes de la articulación. Y como lo decía, con respecto a las partes blandas, una alteración de las partes blandas puede ser signo o el único signo de patología. Porque aquí podemos encontrar en las partes blandas calcificaciones, derrames, hematomas y cuerpos extraños. Acá mostrando, miren, una alteración de la alineación. Esto se conoce con el nombre de escoliosis. La escoliosis puede ser congénita, puede ser adquirida, ¿no? Esto es una rotoescoliosis. Describe la forma en S. Y están viendo ustedes que es una escoliosis de convexidad derecha a nivel dorsal y de convexidad izquierda a nivel lumbar. ¿Ok? Miren, otra alteración de la alineación. Acá tienen las rodillas se juntan, ¿no?, a nivel de la línea media y los tobillos se abren hacia afuera. Esto corresponde a un genu alto. Ahora, las tibias. Existe una que se llama tibia fisiológica, que lo presentan los niños hasta los 9 años, en donde ustedes ven unas tibias en sable. No, acá me estoy acordando, pero no he traído ninguna tibia en sable. Alteraciones de número. No crean, no es infrecuente encontrar gente que puede tener 6 dedos en la mano, en los pies. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. O que puede tener fusión de 2 dedos. Ahora, esa fusión, como la que ven aquí, puede ser de partes blandas o puede ser de parte ósea. Por eso es importante la radiografía para que determine eso. Esta fusión se llama sindactilia, así es. Y en esta de acá, esta es una alteración de forma. Estas son, parece manos de tijera, miren. Esto es una alteración genética que la vamos a poder observar en la acondroplasia. En alteraciones de tamaño y forma, esto es propio de las alteraciones génicas que hay, que vamos a observar en la próxima clase, en donde pueden ustedes ver alteraciones en el tamaño a nivel de los extremos proximales, o a nivel del extremo medio, o a nivel de las manos. Son características, como les digo, de displasias óseas. Acá también estamos observando en esta de acá una alteración tanto en la densidad como en el grosor del hueso. Esto es la enfermedad de Payet. Esta es la enfermedad de Payet en su fase esclerótica, que produce pues una osteitis condensada.
Las lesiones fundamentales de los huesos son estas. Tenemos alteraciones de la densidad, ¿no? Una de disminución de densidad ósea, que se llama osteopenia, y nos vamos al otro espectro de densidad aumentada. A esto lo llamamos esclerosis. A imágenes de destrucción de hueso, que se llama osteolisis. Tenemos enfermedades que producen engrosamiento cortical, miren, engrosamiento cortical, fracturas, miren la fractura del cuello, del húmero, y finalmente, no tan finalmente, pero sí reacciones periósticas. Estas reacciones periósticas, el observarlas así discontinuas o continuas, como las ven acá, son signos que sugieren la presencia de una lesión ósea maligna o benigna, según la reacción perióstica se presente en forma lamelar, epiculada o en rayos de sol, o se presente en forma compacta, como la están viendo ahora. O sea, miren todo el abanico de lesiones que pueden ustedes encontrar. Dentro entonces de las alteraciones de la densidad ósea, habíamos mencionado que de la osteopenia, que la presentan varias, miren, muchos nos acostumbramos a decir que como que osteopenia fuera lo mismo que osteoporosis. No es lo mismo. La osteopenia es disminución de la densidad ósea que está presente en la osteoporosis. Pero esta osteopenia también está presente en el mieloma múltiple, ¿no? Está también presente en la osteomalacia, en el hiperparatiroidismo, en la artritis reumatoide en sus diferentes formas, también está presente. Y tenemos enfermedades con aumentos de la densidad ósea que pueden ser difusas o localizadas. Por ejemplo, acá estamos viendo osteoporosis, y estamos mostrando la columna vertebral con su característico signo de vértebra de pescado. Acá tenemos la osteomalacia, mostrando que a la famosa línea de Lusser es una pseudofractura que se presenta más frecuente a nivel de la pelvis y de los extremos superiores de los huesos largos. Yo no sé, acá está. Acá tienen ustedes una muestra de hiperparatiroidismo, ¿no? En donde se observa una resorción ósea subperióstica, aparte de la osteopenia, y la famosa imagen en encaje. Esta destrucción, estas irregularidades a nivel del penacho, de la falange. Y acá mostrando una forma de presentación del mieloma múltiple. La osteoporosis, bueno, ya lo he dicho, que los cambios radiográficos se van a observar, no lo he dicho, pero digo ahora, cuando se pierde 30% de la masa ósea. Sí. Ahora, se clasifica en generalizada, en regional y en localizada. Dentro de estas presentaciones generalizadas, tienen pues característica forma de vértebra, forma de pescado, en donde los marcos o los bordes externos mantienen su densidad igual y se observa una disminución de altura, como que cayera, una disminución de altura del tercio medio de la columna, y que esto es debido al peso que hace el núcleo pulposo. Ahora, también, cuando un miembro ha estado fracturado e inmovilizado, tiene que ir a terapia,
¿Por qué? Porque en el hueso inmovilizado pasan dos cosas. Una disminución de la densidad, miren, una disminución de la cortical y una atrofia de las partes blandas. ¿Ok? Entonces, esto es una osteoporosis regional. Y a nivel también de la artritis reumatoide, vean también que existen osteoporosis regionales subcondrales. Acá en este momento. En la osteomalacia, acá hay un déficit de la vitamina D. Así. También entre las muchas causas, ¿no? Y también se puede observar en el síndrome de mala absorción intestinal, como el SPRU, enfermedad celíaca, y también alteraciones renales, como la acidosis renal tubular. Acá estamos mostrando en los huesos largos, de nuevo, estas imágenes de solución de continuidad, ¿no? Que no llegan realmente a atravesarla totalmente, pero que son bilaterales. No solamente ahí, también se pueden observar a nivel de la pelvis. Acá hay, aparte de la disminución de la densidad ósea, si ustedes observan, se observan perfectamente las trabeculaciones, pero estas, acuérdense que las trabeculaciones son las que le dan como resistencia, ¿no?, al hueso, evitan la deformación, y se puede observar, no en el inicio, pero que las vértebras se arquean. Por eso que le llaman también raquitismo del adulto. Dentro del aumento de la densidad ósea, o sea, la osteoesclerosis, tienen a la enfermedad de Payet. La verdad que la enfermedad de Payet todavía no se conoce bien la etiología. Últimamente se ha visto muy relacionado con pacientes con diabetes. También le llaman osteitis deformante. Así, a nivel del cráneo va a tener una imagen, miren, como aumentada de tamaño y unas opacidades algodonosas, como el que se observa acá. Un engrosamiento, ¿no?, también del diploide. A esto le llaman imagen en copos de algodón. Así. En esta radiografía de huesos largos de una tibia, acá hay un hueso normal. Ven ustedes la densidad completamente normal. Y en esta de aquí observan alteraciones de densidad. Hay zonas donde está este aumentado, es el área esclerótica, mientras que las zonas más externas la muestran como áreas líticas. Es que en verdad la enfermedad de Payet tiene áreas escleróticas y áreas líticas. A nivel de la columna vertebral, observen ustedes esta vértebra aumentada de densidad y también de tamaño. Esta es diferente a estas vértebras que estamos mostrando en el resto de columna, acá, en donde la vértebra de tamaño normal sí está aumentada de densidad. Cuando afecta, bueno, estamos mostrando como una lesión esclerótica, ¿verdad? Cuando afecta una sola vértebra, se le llama vértebra de marfil, así como la llaman. No es patognomónico de realidad de nada, pero ahí la tienen. Las metástasis osteoblásticas. Cuando un paciente, bueno, le digo la metástasis, pueden ser de dos tipos, osteolíticas y osteoblásticas. Las metástasis osteoblásticas están más en relación con el cáncer de próstata. Cuando obviamente un paciente conocido con cáncer de próstata que describe un dolor lumbar, se le toma la radiografía, pueden encontrar que la causa, no siempre, pueden encontrar que la causa es por una metástasis osteoblástica. La metástasis osteoblástica puede ocupar toda la vértebra, toda la columna, o puede ser solamente una vértebra o comprometer la mitad de una vértebra.
¿Saben cómo le llaman a esta imagen? Le llaman vértebra tuerta, porque se comió el pedículo. Sí, somos buenos para poner nombres, ¿no? Las chapas que se le ponen, vértebra tuerta. Y hay otra vértebra que es en mordida de galleta. La vértebra en mordida de galleta te sirve para diferenciar aquí a la vértebra, a la metástasis del mieloma múltiple. El mieloma múltiple da como una mordida de galleta, pero respeta, es muy considerado, deja el pedículo, mientras que la metástasis se come el pedículo, pero al final tiene tanta hambre y mieloma que también se come el pedículo. Pero así es. Sí. Otras lesiones escleróticas tienen la osteopoiquilosis. Son imágenes redondeadas, ¿no? O redondeadas u ovaladas de alteración también hereditaria. Bien, esclerosis, tenemos lesiones localizadas también, que se puede mostrar en forma de bandas transversales, en bandas longitudinales, o focos de radiotransparencia o esclerosis. A ver, para mostrar, no sé si hay, sí debe haber alguna. Acá tienen, por ejemplo, miren cómo se ve el infarto. Y generalmente tienen esa localización. La observan ustedes a nivel de la metáfisis de hueso largo y hablan de, esto tiene pues una enfermedad de fondo, ¿no? Que puede ser la diabetes mellitus o hipertensión arterial que llega a esto. Acá también mostrando otras formas de infarto óseo. Aquí, en estas imágenes escleróticas transversales, son típicas, no son patognomónicas tampoco, de la leucemia. En la leucemia es común observar bandas radiolúcidas y bandas radioescleróticas. Así es. Ahora, no sé si creo que me falta. No, ya estamos ahí. Quien tiene esclerosis longitudinales es la sífilis, no me muestro nada. La sífilis juvenil. Acá mostrando áreas líticas. Estas áreas líticas son metástasis, o también hay tumores óseos, bastantes tumores óseos que producen imágenes líticas. Así. También lo pueden ver en la leucemia. Acá también están observando imágenes mixtas, diría yo, porque son zonas escleróticas, ¿no? Mezcladas con radiotransparencia. Y aquí mostrando, miren, una reacción perióstica y yo diría en capas. Así es. Acá para que vean un survey óseo, una radiografía de cráneo, tiene que ser frontal y lateral, bueno, mostrando lateral. Acá tienen miembros inferiores. Mostramos siempre en una sola incidencia frontal. ¿No? Miren estas imágenes redonditas, le llaman imágenes ensacabocados, que son, mejor se ve en tomografía. Miren esa vértebra, parece agujereada, polillada. Esto es mieloma múltiple. Y finalmente, para terminar con esta clase, si tienen ustedes el periósteo, ustedes saben que el periósteo es una membrana de varias capas celulares gruesas que van a recubrir pues, a todo el hueso, a todo el huesito, ¿no es cierto? La capa externa es el tejido conectivo y la interna, que está dentro, es la encargada de renovar la estructura ósea mediante miembros osteoblastos. Ahora, para que el periósteo estimule la producción de hueso, tiene que ocurrir uno de los siguientes acontecimientos: que haya fractura, que haya desgarro, estiramiento, inflamaciones
confusiones del periósteo y procesos tumorales. Entonces, la inflamación del periósteo es lo que se conoce con el nombre de periostitis. Así es. Ahora, según el tipo, ¿no?, de reacción perióstica, podemos orientar la causa si la lesión es benigna o probablemente maligna. Y esto va a ser debido a que el periósteo responde de forma similar a cualquier agresión. Acá lo más importante es determinar la rapidez del crecimiento como respuesta a la agresión. Y esta respuesta no tiene nada que ver con ninguna propiedad intrínseca del periósteo. Entonces, cualquier diferencia en el patrón de la reacción perióstica se va a deber al proceso, no al periósteo. Y es que la velocidad de estos procesos, sea lenta o sea acelerada, muy rápida, es la que va a ser causante de que la reacción perióstica sea discontinua o articulada, como las que están viendo en ese caso, o sea de tipo compacto, o puede ser por un trauma, o puede ser por un proceso de tipo infeccioso. Eso es lo que la base del asunto. Y acabamos entonces nosotros con nuestra... Pero no hemos acabado. ¿Cómo somos? Su vida. La base del asunto. Sí. El asunto. Ahí va el otro, mira. Ahí va a abrir otro. Ahí va un poco ahí están viendo. Y chicos, para hacerla, apuramos un poquito. Esta no es tan larga, pero es bonita. Pero no es tan larga. Es muy bonita, ¿verdad? Tiene todo. Bien, sí, ¿qué cosas son las malformaciones congénitas? En la vida del grupo amplio de patologías que van a ser consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario y fetal. Se pueden identificar en el nacimiento o algunas van a aparecer mientras el niño va creciendo. Pueden ser únicas, pueden ser aisladas o pueden estar inmersas en otros conjuntos de alteraciones de otros órganos y o sistemas. Ahora, cuando estos defectos normalmente solamente comprometen el tejido óseo, se le llama defecto óseo. Dependiendo del tiempo en que actúan los mecanismos por lo que se altera el desarrollo físico, se han establecido los siguientes 4 tipos. Tiene la malformación. Este es una anomalía del desarrollo del órgano que ocurre en el periodo embrionario. Un ejemplo de esto es la polidactilia y puede ocurrir hasta la 12ª. De ahí viene la deformidad. Esta consiste en estructuras corporales que tienen un desarrollo morfológico normal, pero aparecen deformadas. Y estas pueden ocurrir en el periodo fetal, desde el 9º hasta el final de semana. Acá lo que ustedes están viendo es un pivot, ¿no? Este es un pivot o pie activo. En esta de acá, pobrecito, esto es una disrupción. Aquí los órganos se formaron bien, pero hubo algún problema a nivel vascular
o con bridas, o con las bridas del amnios, que lo destruye y se observa así. Y la displasia, que son alteraciones en la formación de los tejidos y que se van a manifestar en el crecimiento postnatal. Acá lo que están viendo ustedes acá es un bebé acromegalia. En realidad, en la etiología de las malformaciones congénitas, se reconoce que la más frecuente es la cromosómica. La más frecuente, la cromosómica, de ahí vienen las genéticas y en un porcentaje vienen las ambientales. Dentro de las ambientales son las drogas, el alcohol, ¿no? Y medicamentos, diabetes e infecciones maternas, que son las que van a contribuir a todo esto. En realidad, solo se ha reconocido la etiología en el 40 a 50% del total de niños con defectos congénitos. Entonces, ¿qué son las displasias óseas? Que es el tema de ahora. Es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan primariamente el tejido óseo y cartilaginoso, pero que también pueden afectar músculos, ligamentos y tendones. Es de origen génico, en esencia monogénico. El diagnóstico de displasia esquelética no es un diagnóstico per se, agrupa diferentes entidades que suelen presentar superposición entre sí. En conjunto comparten características básicas como el acortamiento generalizado de huesos largos, lo que se debe diferenciar de una restricción del crecimiento intrauterino. La técnica de imagen de primera mano tiene que ser la ecografía prenatal. La ecografía prenatal que va a utilizar también marcadores cromosómicos para detectar las alteraciones. Por eso es tan importante que una madre, una gestante, acuda pues a sus controles prenatales de primero, segundo y tercer trimestre. No solamente para aplicar estos marcadores cromosómicos, como les digo, que sería, por ejemplo, este pliegue nucal, con el cual también la translucencia del pliegue nucal, con la cual también hacen diagnóstico de síndrome de Down, sino también existen alteraciones en la acondroplasia, por ejemplo, que desde bebés observan ustedes, desde que está en el útero, la frente abombada, el tabique recto, ¿no? Lo vas viendo, y el acortamiento de los miembros, lo vas viendo desde la etapa prenatal, así. Lógicamente, el estudio radiológico más las pruebas moleculares son en realidad esenciales para la categorización de estos pacientes. Ahora, no solamente eso, bueno, dentro de la ecografía prenatal se mide pues cómo va creciendo el bebé, ¿no? Cómo va creciendo el bebé, la longitud del seno, el diámetro, el volumen abdominal, el diámetro de la cabecita, van viendo la aparición de las vesículas cerebrales. En general, todo ya está formado hacia la 12ª o 13ª semana. Después vamos viendo que vaya ganando peso ese bebé y vaya también creciendo. Aparte que se tome en consideración, lo menos importante, mirar la cantidad de líquido amniótico. Está también en relación con malformaciones congénitas de nivel renal, hipoplasias o agencias renales, el oligohidramios y también el oligo. Y el polihidramios también, pero no me acuerdo mucho con cuál. Bien, sigamos porque e incluso dentro de esta etapa prenatal, el observar fracturas dentro en el fetito, no, en el fetito, lo debe hacer sospechar de una osteogénesis imperfecta, lógicamente. Ahora,
Lógicamente la mayoría de los padres realmente se preocupan cuando el niño no crece lo que debe de crecer para la edad. Siempre, también después del nacimiento, los niños son llevados para medir el peso y la talla. Pero, ya, está bien, tiene baja estatura, pero es proporcionado, solamente le vamos a solicitar una radiografía de la mano y muñeca izquierda. Muchos se preguntan, ¿y por qué de la mano izquierda y no de la mano derecha? Porque lo mejor es de la mano izquierda porque no es la dominante, la mayoría de personas, no es la dominante. Ahora, debemos, lógicamente, ante una sospecha clínica, en caso de que hubiera asimetría de tamaño, existe también como si fuera pues también un sospechoso, ¿no? Le solicitamos al paciente radiografía de cráneo, frontal, lateral, columna total, pero que incluyen también tórax y pecho, porque no podemos estar irradiando tanto ambera. Las manos también frontal y lateral y extremidad inferior, frontal, lateral, igual en los pies. Dentro de las malformaciones óseas del cráneo, las dos más frecuentes son la del paladar hendido y también la craniosinostosis, ¿no? ¿Qué es la craniosinostosis? Es el cierre prematuro de las suturas. Puede ser cierre de la sagital, de la lambdoidea, puede ser de la esta de acá, coronal, o pueden cerrarse todas a la vez y producen esos cráneos pluricéfalos, ¿no? Que van hacia arriba y que tienen que ser detectados, porque este cierre anormal de las suturas va a producir alteraciones, no va a dejar que el cerebro crezca, entonces el cerebro se va a atrofiar. No solamente con radiografía, para la planificación quirúrgica se le realiza también una tomografía, no, porque esto es de intervención quirúrgica y tiene que ser ya. Debemos de descartar, y eso pasa con las madres que trabajan, ¿no? Que si pues, las madres que trabajan y tienen bebés pequeños, pero ¿qué vamos a hacer? Pero algo hay que hacer. Acostumbran a dejar al bebé con una nana, ¿no? ¿Qué hace la nana? La nana tiene que trabajar, entonces ¿qué hace? Al bebé lo tiene todo el día echado mirando la televisión. ¿Qué pasa? Cuando lo levantan van a ver ustedes que todo su cráneo de acá está todo achatado y sin pelos. No, es una pseudo, no es una craniosinostosis en realidad verdadera, es posicional. Pero ¿qué hacemos? No tenemos hijos. Mejor la mamá, la tía, no sé, alguien. O el esposo que también. Y se queda un ratito también mirando, no ya. Bueno, que trabajen estos hombres. Es broma. Son muy trabajadores los muchachos que estas imágenes que están viendo ustedes acá, es que también las alteraciones del cráneo suelen asociarse. ¿Hay clase después de acá? Sí, no creo. Pero no, bueno, el destino se conjugó y yo he hablado demasiado. Esa es la verdad. Pero rápidamente vamos a lo que nos... Miren, estas alteraciones del cráneo también van asociadas a alteraciones de los huesos faciales, como lo observan ustedes en el síndrome de Cruzón. Sí, está asociado, entonces, miren la carita plana que tiene, el esophagus, ¿no? Y acá hay una hipoplasia del maxilar inferior, así. En el síndrome de Apler hay todo eso, pero se junta al labio de COVID. Acá tienen alteraciones de óseas de la columna, que existen aquí dos tipos básicos de malformaciones de la columna vertebral. Uno es el defecto de segmentación de las orugas y en la formación vertebral.
En esto de los defectos de cementación vertebral dan lugar a los bloques o barras vertebrales. Por eso están las escoliosis. Mientras que los defectos de formación van a dar a las imágenes en ala de mariposa, que es una de las más frecuentes. Dentro de las técnicas diagnósticas tienen también radiografía, ecografía, ecografía, tomografía y resonancia magnética. Ya, dentro de las técnicas de imagen, otra de la columna lumbosacra bastante frecuente es encontrar la espina bífida oculta, que pueden hacer el diagnóstico incidentalmente, muchos adultos que cubren a los 40, 50 años que tenían una espina bífida oculta, porque es asintomática, pero en algunos casos sí va a dar problemas. La ecografía ahorita ha entrado en el mundo de diagnóstico de espina bífida oculta por uso ecográfico y también de medida ampliada. Acá tenemos otra espina, ala de mariposa, miren, está en mi vértebra, y esta angulación es la que produce la escoliosis. Acá están viendo ustedes columnas cervicales, todas en bloque. Esto se observa bastante bien en el síndrome de GPP. Y acá mostrando una espondilolisis. Acá hay un defecto de fusión. Acá tenemos malformaciones de la cintura escapular. Me van a venir a sacar. Dígame que 15 minutitos más, en 15 acá. Dígale usted. Mire, acá tiene malformación de la cintura escapular. Esta es una pseudoartrosis congénita de clavícula. Alteraciones de, esta es una disostosis cleidocraniana, en donde también observen unas alas ilíacas bastante pequeñas y un retardo en la función de la síntesis pública. Acá mostrando el pectum excavatum. Cuando el pectum excavatum es muy pronunciado, este puede producir alteraciones a nivel respiratorio y cardíaco. A nivel de la pelvis, a veces las diferentes formas de la pelvis nos pueden orientar también hacia un determinado alteración genética. Por ejemplo, acá estas ilíacos también son pequeños, se pueden observar en la mucopolisacaridosis. Y acá también, miren la forma, bueno, ya la hemos repetido, la hemos visto antes, a las pequeñas falta de fusión de la síntesis, pensar en displasia cleidocraniana. Acá mostrando otras alteraciones como son la coxavara. Y esta es muy frecuente también la luxación congénita de cadera. A nivel de los huesos largos, miren un acortamiento del extremo proximal que le llaman acortamiento rizométrico. Así es. Cuando es de los medios, o sea, antebrazos y piernas, se le llama acortamiento mesométrico. Y cuando es de la mano, se le llama acortamiento acrométrico. Algo ya le habíamos mencionado. Esta es una fusión que se conoce con el nombre de sindactilia. Cuando es de partes planas se le llama sindactilia simple. Cuando compromete la parte ósea se le llama sindactilia compleja. De nuevo, con la talla corta, en realidad debemos nosotros de sospechar de alteraciones genéticas cuando, aparte de la talla corta,
presenta el cuerpo realmente dentro del óseo. Y según eso, se clasifican según el segmento óseo comprometido. Acá tiene la displasia epifisiaria, aquí la displasia metafisiaria, la displasia diafisiaria. Y cuando compromete la columna vertebral, que van a ser realmente la causa de los enanismos que hay, se le llama espóndilo metaepifisiaria. Acá mostrando una displasia epifisiaria múltiple, en donde los miembros son cortos, pero el tórax es y acá tiene la displasia espóndilo-epifisiaria, donde hay las vértebras son muy planas y por eso esa es la causa de que estos sean más cortitos que el anterior. ¿Okay? Tiene la displasia distrófica. Acá tienen, miren estos dedos pulgares, lo llaman pulgares de autopista y tienen las orejas en forma de código. La displasia diastrófica y con paladar. Mostrando acá acondroplasia. Léanlo por favor, la acondroplasia. Diagnóstico, ya les había dicho, diagnóstico prenatal. Frente abombada, miren la nariz recta y miren el maxilar inferior. Acá mostrando las manos. La tercera y el segundo, miren, el segundo y el tercer dedo casi tienen y le llaman manos en cristal. Después, cuando ustedes miran la columna, van a ver que a nivel de los espacios interperdiculares que tienden a disminuir o aumentar, en este caso, después la columna vertebral, las vértebras que forman, son también tienen una forma especial en forma de bala. Y la pelvis parecen orejas de elefante, las crestas ciliares. Acá tiene la osteogénesis imperfecta, mostrando imágenes de la osteogénesis imperfecta de los más resaltantes. Pueden observar ustedes las múltiples trazas de estas imágenes escleróticas que corresponden a fracturas anticulares. También miren cómo existe esta deformación. Acuérdense que acá hay una alteración de colágeno, acá hay una alteración, una desviación del fémur. Y a nivel del cráneo se puede encontrar hueso hueso. Aunque les comento que los huesos gordianos, su presencia no indica necesariamente patología, porque se puede encontrar en personas normales. Pero me han visto que tiene alguno de presentarse. De ahí viene la mucopolisacaridosis, enfermedad de Moco. Miren, a esta le llaman vértebras en tapiz. También son vértebras aplanadas, lo que están viendo ustedes. Y finalmente tenemos la osteoporosis, que es una enfermedad, una displasia ósea hereditaria, que presenta vértebras aumentadas de densidad y que parece que hubiera otra vértebra dentro de esa vértebra. A esta le llaman vértebra en sangre. Miren también el cráneo, un adelgazamiento reticular, escasa neumatización de la semilla, de los hematoparenasales y las tejidas más proteas. Y vamos allá, miren el tórax, completamente densidad aumentada,
la peli, observan ustedes también un lirio que corre paralela a la cresta igual. Y viéndolo ya, no fuimos.